Amigos oyentes, hermanos en Cristo, vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio según Marcos, el capítulo 9, y vamos a leer a partir del versículo 14. Dice así: Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. El Señor añada su especial bendición al comentario, al análisis que vamos a hacer de su santa palabra en esta ocasión. El apóstol Juan, en su primera carta, en 1 Juan capítulo 3, versículo 8, dice estas palabras que son especial para enlazarlas al tema que vamos a analizar. Dice 1 Juan 3, 8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y aquí tenemos un caso. Dios deshizo la obra del diablo echándolo fuera. Para eso apareció el Hijo de Dios. ¡Qué bendición! Cómo Él ha sacado de nosotros todo aquello que nos tenía turbados, lejos de Dios. Nos acercó a su Padre y fuimos recibidos a misericordia y fuimos aceptados en su familia como hijos de Dios. Este notable y conmovedor relato que acabamos de leer en las Sagradas Escrituras debe impresionarnos al ver cómo los pequeños, porque dice desde niño, lo atormentaba el demonio, cómo los pequeños pueden caer bajo influencia del enemigo desde niño. Y es a la vez una demostración de que no será una tarea fácil salvar al niño. Es preciso que los niños, así como los mayores, vengan en contacto vivo con el poderoso Salvador,
quien solo puede librarlos del poder del mal. No es suficiente conseguir de los niños que hagan una profesión de fe en Cristo, porque más de uno de los predicadores se satisface con escuchar una profesión de fe de parte de los niños confesando a Cristo. El dominio del mal en la vida del ser humano es tal que una obra superficial no conseguirá nada. Más de una vez nos veremos en la necesidad de recurrir a la oración con ayuno. ¿Qué quiero decir? Que se debe entrar en un contacto real del Salvador y ejercitarse con tal dedicación, con negación de sí mismo, negarnos a nosotros mismos y buscar una relación íntima con el Señor. Un ejercicio de corazón que concentre todo el interés de nuestro ser para ver muchachos y niñas librados del pecado y asegurados en posesión del Salvador. ¿Valdrá la pena semejante obra? Pues un niño salvado es un gran triunfo. Es además de un alma salvada, una preciosa vida rescatada para la gloria de Cristo. En este episodio tenemos la salvación de un joven. Dice el versículo 27, Jesús tomándole de la mano, se enderezó y se levantó. Yo quiero que veamos este episodio, esta escena, bajo 5 puntos para nuestra mejor comprensión. Primero, en el versículo 21 dice que era acechado desde niño. Clarito dice el versículo 21, cuando el Señor le preguntó cuánto tiempo hace que le sucede esto, él dijo, desde niño. Aquí vemos que el niño, el hombre, el joven que el Señor salvó era acechado desde niño. Acechado desde niño. El mal ejerce su influencia desde que era niño. El enemigo no pierde tiempo en sembrar su semilla ponzoñosa en los corazones de los pequeños. El Señor expresó a sus discípulos su deseo de que los niños sean buscados en su nombre. Dice en Mateo 18, versículo 5, cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Cumpliendo con su voluntad, amados hermanos, nosotros también no debemos perder tiempo en sembrar en ellos la simiente de la palabra, como Pablo se lo recordó a su hijo en la fe, a Timoteo, en 2 Timoteo 3:15, al decirle, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Oh, qué dichosos son los niños que escuchan las escrituras desde niños, que los padres los llevan al culto, a las reuniones donde los niños escuchan y aprenden del Salvador, de la vida eterna, aprenden a entender que son pecadores responsables delante de Dios. Y qué lindo es cuando los niños en esa edad tan hermosa aceptan de corazón al Señor Jesucristo. En segundo lugar, en el versículo 18 dice, donde quiera que le toma, le sacude. Aquí vemos el segundo pensamiento, estaba a merced del demonio. Aunque era joven, sus fuerzas no eran suficientes para resistir al enemigo. ¿Cuántos muchachos, cuántas niñas, como este joven del relato, son arrastrados por el dominio irresistible de sus vicios, vicios que algunos han ido adquiriendo desde niños? Qué triste
que las vidas preciosas de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes se pierdan y dejen sus vidas, en vez que Cristo los libere y los tenga en sus manos para su gloria, estas vidas estén a merced del demonio. En el mismo versículo 18 dice: echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Aquí tenemos en este tercer pensamiento las agravaciones del mal. Se va secando. Un estado alarmante de un proceso del mal que hacía imposible que alguien pudiera librarle de ese estado. Aún los discípulos fracasaron. Toda la personalidad es contaminada por el dominio del mal. Toda la personalidad. En cuarto lugar, en el versículo 22 dice: le echa en el fuego y en el agua para matarle. Aquí tenemos este pensamiento tremendo, arrastrado a la muerte. La intención satánica era matarle. Esa era la intención satánica. Le echaba en el fuego y en el agua para matarle. El mal que se manifiesta en la vida, en prácticas, termina con un fin irreversible: la muerte. Qué bueno sería hacer un alto, joven querido, hacer un alto en tu vida. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos. Prepárate para venir al encuentro de Dios. Y en quinto lugar, en el versículo 25, encontramos que este joven fue asistido y librado por un poder superior. Porque dice: cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Fue asistido y librado por un poder superior. Solo a la voz del Salvador retrocede el demonio y huye este enemigo. Cristo, al salvar, esto es bueno que sepamos y lo hemos experimentado los redimidos, Cristo, al salvar, libra del dominio del mal, endereza el carácter torcido que teníamos y levanta la vida de la ruina, de la perdición, a una esfera de santidad, de nobleza y de utilidad. Permitamos al Señor hacerse cargo de nuestra vida. Acerquémonos humildemente. Amigo mío, acérquese humildemente al Señor. Confiésele sus pecados. Joven, el Señor quiere hacer de tu vida un monumento para la honra y la gloria de Dios. Vamos a continuar con el tema de este joven que fue librado del demonio.